haz un milagro, si eres Dios. Esas fueron las palabras burlonas que lanzaron al hombre vestido con túnica y manto rojo que caminaba por calles de Guadalajara. Se rieron, se burlaron, grabaron videos para redes sociales, pero cuando él finalmente habló, cuando demostró quién era realmente, cada persona que se había burlado cayó de rodillas rogando perdón. En Centro Comercial Andares de Guadalajara, Jalisco, uno de centros comerciales más lujosos de México, la tarde del 7 de junio de 2024, a las 4:47 p.m., día viernes de calor sofocante de 38 grados centígrados, centenares de personas paseaban entre tiendas de diseñador, restaurantes caros, entretenimiento familiar, familias de clase media alta y rica, adolescentes con iPhones último modelo, parejas jóvenes tomando café de 89 pesos, niños corriendo entre tiendas, mientras padres compraban ropa de marcas internacionales. Era símbolo perfecto de prosperidad mexicana moderna, aire acondicionado a 22 grados mientras afuera ciudad se derretía, tiendas llenas de productos importados con precios que trabajador promedio ganando salario mínimo de 248 pesos diarios jamás podría permitirse, restaurantes donde comida para 2 personas costaba 1,200 pesos fácilmente. Y entonces él entró, hombre que aparentaba unos 33 años, cabello castaño ondulado cayendo hasta hombros, barba completa bien cuidada, pero su vestimenta era completamente fuera de lugar en este templo de consumismo moderno. Vestía túnica de lino color marfil que llegaba hasta tobillos. Sobre hombros, manto rojo brillante que parecía seda, pero era material que nadie podía identificar exactamente. Sandalias de cuero simples en pies. Y caminaba con dignidad absoluta, con presencia que llenaba espacio a su alrededor de manera inexplicable. Las primeras reacciones fueron de confusión. ¿Quién era este hombre? ¿Actor de algún evento religioso? ¿Persona con problemas mentales? ¿Performance artística? Luego confusión dio paso a burla. Comenzó con adolescente de 17 años, llamado Brian Sánchez, estudiante de preparatoria privada, donde colegiatura era 23,000 pesos mensuales, hijo de empresario, dueño de cadena de restaurantes, joven que nunca había trabajado día en su vida, pero que tenía iPhone 15 Pro Max de 34,000 pesos, AirPods Max de 13,000 pesos, sneakers Nike edición limitada de 8,900 pesos. Brian vio al hombre en túnica y río, sacó su teléfono, comenzó a grabar video. ¡Hey, miren!, gritó a sus amigos. ¡Jesús está en Andares! ¡Está de shopping! Sus 3 amigos rieron, se acercaron, comenzaron a grabar también. Brian se acercó al hombre directamente, teléfono grabando para Instagram donde tenía 12,400 seguidores. «Disculpa, Jesús», dijo con sarcasmo exagerado. «¿Vienes a comprarte unos Jordan nuevos? ¿O tal vez un iPhone?» El hombre lo miró con ojos que parecían ver a través de Brian, ver no solo su rostro, sino su alma, pero no respondió. Solo continuó caminando. Brian no se detuvo, siguió al hombre, grabando, hablando más fuerte ahora porque pequeña multitud comenzaba a formarse, otros sacando teléfonos para grabar escena extraña. «Oye, ¿no me escuchas? Si eres Jesús de verdad, haz un milagro, convierte mi Coca-Cola en vino, camina sobre la fuente, haz algo». Sus amigos reían histéricamente. Otros espectadores comenzaron a reír también. Era entretenimiento inesperado en tarde aburrida de shopping. Mujer de 42 años llamada Patricia Mendoza, esposa de abogado corporativo, vestida en ropa de diseñador, valuada en más de 89,000 pesos, solo lo que llevaba puesto ese día se unió a burla. Tomó foto del hombre y la publicó en Facebook con caption: «Cuando Jesús tiene que trabajar los viernes porque no le alcanza para el diezmo». Post recibió 234 likes en minutos. Hombre de 56 años, llamado ingeniero Roberto Villalobos, ejecutivo de empresa automotriz, ganando 340,000 pesos mensuales, hizo comentario en voz alta a su esposa, pero lo suficientemente fuerte para que hombre en túnica escuchara: «Pobre loco».
Probablemente escapó de hospital psiquiátrico. Deberían llamar a seguridad. Su esposa rió. Otros asintieron. Grupo de 5 universitarias de 19, 21 años de edad, estudiantes de universidad privada prestigiosa, donde semestre costaba 89,000 pesos, se burlaron también. Una llamada Sofía Ramírez se acercó al hombre. «Jesús, ¿de verdad? Entonces, si yo te pido algo, ¿lo harás?» Sus amigas rieron anticipadamente. Sofía continuó. «¿Puedes hacer que mi exnovio vuelva conmigo? ¿O eso no está en tu poder?» Más risas. Videos siendo grabados. Posts en redes sociales multiplicándose. Hashtags comenzando a trending localmente. De Jesús en Andares. Meli Cristo de compras. Milagro en el mall. Algunos posts burlones. Otros defendiendo al hombre diciendo que era falta de respeto burlarse sin importar quién fuera. Pero mayoría era burla. Bienvenido a Enseñanzas de Jesús, donde cada historia es un testimonio real de fe y redención. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte al canal. Publicamos historias de transformación todos los días. Dale like si esta historia toca tu corazón y déjanos en los comentarios de dónde eres. Sin ti, este canal no existiría. Brian Sánchez había nacido el 15 de marzo de 2007 en Hospital Puerta de Hierro de Guadalajara, hospital privado donde parto había costado 89,000 pesos. Desde primer día había sido envuelto en privilegio. Su padre, Luis Enrique Sánchez, había nacido pobre en Tepatitlán en 1979, hijo de agricultor. Luis había migrado a Guadalajara a los 16 años en 1995. Trabajado como lavaplatos ganando 45 pesos diarios. Con trabajo obsesivo y talento culinario, había construido El Buen Sabor, desde restaurante de 45 metros cuadrados en 2002 hasta imperio de 18 restaurantes en 2024, generando 340 millones de pesos anuales, ganancia personal de 45 millones. Luis había olvidado hambre de niñez y había criado hijo Brian sin exposición alguna a realidad que mayoría vivía. Brian creció en casa de 23 millones en Puerta de Hierro, habitación personal de 35 metros cuadrados. Asistió a Instituto Británico, colegiatura 23,000 mensuales. Compañeros todos de familias similares. Nunca interactuó significativamente con niño de escuela pública o familia trabajadora. Vacaciones en Orlando, Europa, playas caras. iPhone 15 Pro Max de 34,000 pesos. AirPods Max de 13,000. Sneakers Nike edición limitada 8,900. Todo dado sin esfuerzo. Y desarrolló actitud de superioridad casual hacia personas de servicio. 3 meses antes, marzo 2024, había ido a Starbucks. Ordenó 20 caramel macchiato, leche de almendra, extra shot, sin azúcar, hielo específico. Barista mujer de 34 años llamada Rosa Martínez, quien trabajaba 6 a.m. a 2 p.m., ganando 9,800 mensuales para mantener 2 hijos como madre soltera, cometió error. Puso leche regular en lugar de almendra. Brian probó, sabía diferencia. Explotó gritando frente a todos: «¡Eres idiota! Te dije almendra. No puedes hacer trabajo correctamente. Esto es básico». Rosa se disculpó profusamente. Rehizo bebida, pero Brian no se detuvo. Publicó review una estrella en Google. Personal incompetente. No siguen instrucciones simples. No regresen aquí. Gerente de distrito vio review. Rosa recibió advertencia formal. Era última gota después de problemas menores. 2 semanas después fue despedida. Durante 4 meses buscó empleo sin éxito. Cayó atrasada en renta de 6,900 mensuales. Fue desalojada. Vivió con hijos. Niño 8 años, niña 5, en casa de hermana. Apartamento 45 metros cuadrados, ya habitado por 5 personas. Hacinamiento, tensión, niños, traumatizados. Todo por explosión de Brian y review destructiva sin considerar consecuencias. Brian nunca había pensado de nuevo sobre Rosa. Para él fue incidente olvidable. Patricia Mendoza, nacida Rodríguez, había crecido católica tradicional en Zapopan. Padres clase media, padre maestro, madre secretaria. Familia asistía a misa cada domingo. Patricia aprendió sobre amor cristiano,
humano, dignidad para todos, ayudar pobres, pero valores se erosionaron por codicia y estatus. Se casó con Javier Mendoza, abogado corporativo brillante, en 1998, cuando ella tenía 20. Primeros años modestos, apartamento rentado, autos usados. Patricia trabajaba como maestra primaria ganando 12,000 mensuales, pero carrera de Javier ascendió. Socio junior 2005, socio senior 2010, propio bufete 2015, ganando 2 millones mensuales. Familia a casa más grande, luego más. Para 2020 residencia 18 millones en Zapopan. Patricia dejó enseñanza 2008. Sin trabajo, llenó días con shopping, tratamientos belleza, almuerzos con amigas, privilegiadas. Gastaba 89,000 mensuales en ropa diseñador, bolsas, tratamientos faciales, yoga de lujo. En 2018 abrió boutique ropa diseñador en zona exclusiva. Vendía marcas europeas, vestidos 12,000, 34,000, zapatos 8,900, 18,000. No por necesidad, sino por proyecto, identidad. Cuando contrataba, buscaba no solo habilidades, sino imagen. Jóvenes, atractivas, elegantes, que relacionaran con clientela rica. Marzo 2024, mujer llamada Amira Hassan, de 34 años, aplicó. Musulmana palestina, emigrada 2010, español perfecto con acento árabe. 10 años experiencia vendiendo lujo en Ciudad de México. Referencias impecables. Conocimiento, moda excepcional. Pero usaba hijab cubriendo cabello según fe islámica. Patricia vaciló, no por habilidades, sino por cómo clientela católica conservadora reaccionaría. Imaginó comentarios, pérdida de clientes incómodos con diversidad religiosa. Decidió no valía riesgo. Rechazó a Amira con excusa. Buscamos experiencia específica en Guadalajara. Amira sabía era discriminación, pero sin prueba qué hacer. Desafiar crearía conflicto dañando reputación. Aceptó y continuó buscando. 3 meses aplicando docenas de posiciones. Cuando entrevistadores veían hijab, cambio sutil en lenguaje corporal, rechazos abiertos o excusas. Resultado, sin empleo. Para junio, ahorros agotándose. Renta 8,900 mensuales. Apartamento 55 metros cuadrados con esposo Omar. Ingeniero software ganando 23,000. Suficiente para básicos, pero necesitaban 2 ingresos. Prejuicio de Mendoza. Personas como Patricia mantenía a Amira desempleada. Patricia nunca pensó de sí como prejuiciosa. Asistía a misa 2 domingos mensuales. Daba diezmo 3,400. Creía era buena cristiana, pero había rechazado empleo basándose en religión, racionalizando como preocupación legítima de negocio. Ingeniero Roberto Villalobos García, nacido 1968, en León, Guanajuato, familia clase trabajadora, padre obrero fábrica zapatos, madre ama de casa, recursos limitados pero valores fuertes, trabajo duro, educación. Roberto brillante estudiante, beca para Tecnológico de León, graduado 1990 con honores. Comenzó como ingeniero junior en Automotriz Guadalajara, ganando 8,900 mensuales en 1990. 15 años ejemplar, trabajador, innovador, leal. Ascendió, senior, supervisor, gerente, director operaciones. Para 2005 a los 37, director planta manufacturera empresa estadounidense. Salario, 180,000 mensuales más bonos. Vida cómoda, no excesiva, recordaba orígenes. Trataba empleados con respeto, conocía nombres, trabajadores línea. Preguntaba por familias. Celebraba cumpleaños, consideraba empleados activo valioso, pero 2010 empresa comprada por corporación más grande, nuevos ejecutivos, cultura diferente, maximizar ganancias trimestrales sin importar costo humano, reducir costos laborales agresivamente. Roberto resistió inicialmente argumentando que tratar bien empleados resultaba mejor productividad a largo plazo, pero superiores no interesados en largo plazo. Querían resultados inmediatos impresionando accionistas. Roberto dado ultimátum, implementar recortes o ser reemplazado. Eligió implementar porque temía perder trabajo. Salario ahora 280,000 mensuales. Estilo vida construido. Racionalizó. Si él no lo hacía,
otro lo haría. Durante 14 años, 2010-2024, Roberto despidió 234 empleados, algunos por razones legítimas de desempeño, muchos puramente financiero, demasiado caros por antigüedad, reemplazables por jóvenes ganando menos. Entre ellos, Miguel Ángel Torres, de 52 años, 20 años en 1900. Empresa. Comenzó técnico mantenimiento en 1998, ganando 6.700. Excepcional. Aprendía rápido. Resolvía problemas complejos. Promovido supervisor 2005. Para 2020, gerente ganando 34.000 mensuales. 2 hijos. Hijo 23, estudiando ingeniería, universidad privada. Colegiatura 34.000 por semestre, que Miguel pagaba con esfuerzo enorme. Hija 20, estudiando medicina, universidad pública. Costos, libros, transporte, materiales, 8.900 mensuales. Miguel ganaba suficiente sin margen error. Octubre 2023. Roberto orden. Reducir costos departamento 15%. Análisis. Despedir Miguel. Contratar recién graduado 18.000. Ahorro 16.000 mensuales. 192.000 anuales. Matemática simple, pero Miguel no número. Era persona con familia dependiendo de ingreso. Roberto lo sabía. Decidió basado puramente en números. Llamó Miguel diciembre 2023. Empresa reestructurando. Posición eliminada, 30 días. Indemnización mínima legal, 3 meses. 102.000 pesos. Miguel destrozado, rogó. Explicó, hijos universidad, gastos. Roberto simpatizó, pero no cambió decisión. Miguel despedido enero 2024. Buscó 5 meses. A 52 con experiencia específica no fácil hallar comparable. Mayo aceptó supervisor construcción ganando 12.000. Tercio de previo. Hijo dejó universidad privada. Hija luchaba a pagar gastos. Familia vendió auto pagar deudas de desempleo. Roberto recibió bono 890.000 febrero 2024 por lograr reducción costos. Nunca conectó bono con sufrimiento Miguel. Simplemente archivó y continuó. Sofía Ramírez Ortiz, nacida. 2003, familia clase alta, Guadalajara. Padre cardiólogo exitoso, ganando 450.000 mensuales. Madre arquitecta con estudio, ganando 180.000. Casa, 12 millones, zona exclusiva. Sofía, escuelas privadas desde preescolar. Nunca interactuó significativamente con niños públicas o familias trabajadoras. Círculo social enteramente similar. Vacaciones internacionales. Ropa marcas. BMW, regalo cumpleaños 18, valuado 890.000. En 2021, universidad privada prestigiosa, diseño moda. Colegiatura 89.000 por semestre. Programa atraía mayormente ricos, porque pocos permitirse casi 180.000 anuales, pero algunas becas para talentosos, recursos limitados. Fernanda López Hernández, de 20 años, Colonia Popular Periferia. Padre José Albañil, ganando 340 diarios cuando había trabajo. 8.900 mensuales, meses buenos. Madre Elena vendía tamales mercado, ganando 4.500. Familia 4 en casa 55 metros cuadrados, construida gradualmente 20 años. Fernanda brillante, destacó escuela pública, beca completa universidad privada, por talento excepcional, oportunidad que padres nunca habrían podido dar. Pero estudiar élite siendo pobre, desafío constante. Compañeros gastaban 2.000 almuerzo, Fernanda traía torta a casa. Compañeros compraban telas, materiales caros, proyectos. Fernanda, opciones económicas, mercados. Compañeros vestían diseñador, Fernanda tianguis o segunda mano. No se avergonzaba de situación, orgullosa de padres trabajando duramente, pero difícil cuando compañeros no entendían, asumían todos mismo nivel, recursos. Algunos como Sofía no solo no entendían, sino activamente burlaban. Abril 2024. Clase diseño. Fernanda llegó usando blusa claramente tianguis, simple, ordinaria, 89 pesos. Sofía miró, comentó voz alta, todos escuchando. ¿Eso es Sara o tianguis? Tono burlón. Otros rieron. Fernanda sintió vergüenza ardiente, no por ropa, sino por crueldad, por exposición, situación económica como burla. Se excusó, lloró baño, evitó clases semana siguiente. Consideró abandonar. Si así la trataban, valía
dolor, pero padres sacrificado tanto, orgullosos cuando ganó beca. No podía rendirse. Regresó pero con guardia alta, evitando Sofía y grupo. Sofía nunca pensó profundamente. Había sido broma ligera. No consideró impacto. No pensó diferencias clase. Como comentario casual, privilegiada devastaba a personas sin. Durante 20 minutos, el hombre en túnica caminó silenciosamente por centro comercial. Burlas continuaron. Más personas se unieron. Aproximadamente 140 personas seguían ahora, algunos burlándose activamente, otros solo observando espectáculo, grabando para mostrar a amigos después. Seguridad de centro comercial había sido alertada. 3 guardias observaban desde distancia, listos para intervenir si situación escalaba, pero por ahora solo era hombre extraño, siendo seguido por multitud burlona. Nada violento, nada que requiriera acción inmediata. Entre multitud estaba también familia de 4 de Monterrey, visitando Guadalajara. Padre Carlos Fuentes, de 48 años, gerente en banco ganando 89,000 mensuales, quien había hecho comentario a esposa, estos locos religiosos siempre buscando atención. Estaba mujer de 38 años llamada Andrea Torres, influencer de Instagram con 340,000 seguidores, quien había tomado selfie con hombre en túnica en fondo sin permiso y publicado con caption: "Cuando la actuación es tan mala que ni siquiera merece Oscar a Andares Moments". Había hombre de 29 años llamado Diego Ramírez, abogado en bufete corporativo ganando 67,000 mensuales, quien había grabado video burlón para TikTok con audio diciendo: "POV, Jesús necesita trabajo temporal en centro comercial". Video obtendría 2.3 millones de vistas en horas siguientes. Había parejas jóvenes que reían mientras compartían palomitas de cine que acababan de comprar por 230 pesos. Había niños de 12, 15 años que seguían porque les parecía entretenido sin comprender peso de lo que hacían. Había empleados de tiendas asomándose por curiosidad durante breves descansos, cada uno con su propia historia, cada uno con sus propias fallas, cada uno a punto de ser confrontado de manera que nunca olvidarían. El hombre finalmente se detuvo en plaza central de centro comercial, área abierta de 3 pisos con fuente grande en centro, tiendas en 3 niveles, mirando hacia plaza, escaleras eléctricas, área diseñada para eventos. Se paró junto a fuente. Multitud formó semicírculo alrededor de él, apretándose para ver mejor. Teléfonos levantados como bosque de pantallas brillantes todas, grabando. Brian y sus amigos al frente, teléfonos grabando. Brian gritó nuevamente, voz llena de arrogancia adolescente: "Bueno, Jesús, aquí estamos todos. Esta es tu oportunidad. Haz un milagro. Prueba que eres quien dices ser". Multitud rió y aplaudió. Algunos gritaron: "Sí, muéstranos, haz algo, camina sobre la fuente, multiplica las pizzas de food court". Risas más fuertes. Era circo, era entretenimiento, era burla colectiva que 140 personas compartían, validando crueldad mutua, ninguno reconociendo que estaban a punto de enfrentar verdad que cambiaría todo. Pero el hombre en túnica no había dicho palabra hasta ese momento. No había afirmado ser Jesús. No había respondido a burlas. Solo había caminado silenciosamente, permitiendo que multitud lo siguiera, lo juzgara, lo burlara. Y ahora, parado junto a fuente con 140 personas mirándolo expectantes, algunos burlones, otros curiosos, finalmente habló. Su voz no era fuerte, pero llenó toda la plaza de manera que cada persona escuchó cada palabra claramente, como si hablara directamente a ellos. Piden milagro, pero ¿qué milagro convencería a corazones que ya decidieron no creer? Hubo silencio momentáneo. Algunos en multitud sintieron algo cambiar. Aire mismo pareció volverse más denso. Temperatura bajó notablemente pese a aire acondicionado ya funcionando. Hombre continuó: "Durante hora pasada me han seguido, se han burlado, han tomado fotos y videos para internet, han reído de mi apariencia, han asumido que soy loco.
actor, farsante, pero ninguno de ustedes preguntó mi nombre. Ninguno preguntó por qué estoy aquí. Ninguno ofreció ayuda pensando que tal vez necesitaba. Solo burla, solo entretenimiento a mi costa. Brian intentó mantener bravuconada. Bueno, si no eres loco, entonces, ¿quién eres? ¿Por qué vistes así? El hombre lo miró directamente. Soy quien tú burlaste. Soy Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Y no vine aquí para tu entretenimiento. Vine porque cada persona en este círculo necesita ver algo, necesita entender algo sobre sus vidas, sobre sus corazones, sobre lo que valoran y lo que ignoran. Risas nerviosas ahora, menos seguras, porque aunque palabras sonaban imposibles, manera en que las decía, autoridad en voz, presencia que proyectaba, hacían difícil simplemente descartarlo. Jesús extendió su mano hacia Brian y mostró lo que nadie más podía ver, pero Brian lo vio. Brian Sánchez, nacido el 15 de marzo de 2007, criado en familia rica, padre Luis Sánchez, dueño de 1900 cadena El Buen Sabor, 18 restaurantes en Guadalajara y Monterrey, fortuna personal estimada en 340 millones de pesos. Madre Gabriela, quien no trabajaba pero gastaba 89,000 pesos mensuales en ropa, tratamientos de belleza, clases de yoga. Brian había vivido vida de privilegio absoluto, casa de 23 millones de pesos en Puerta de Hierro, educación en mejores escuelas privadas desde kinder, vacaciones en Europa, Estados Unidos, playas caras, todo dado, nada ganado. Y como resultado, Brian había crecido sin concepto de empatía, sin comprensión de lucha, sin respeto por personas que tenían menos. 3 meses atrás, en marzo de 2024, Brian había ido a Starbucks. Ordenó bebida complicada, 20 caramel macchiato, leche de almendra, extra shot, sin azúcar, con hielo específico. Barista mujer de 34 años, llamada Rosa, quien trabajaba turno de 6 a.m. a 2 p.m., ganando 9,800 pesos mensuales para mantener a 2 hijos como madre soltera, cometió error. Puso leche regular en lugar de leche de almendra. Brian probó bebida. Sabía diferencia inmediatamente. Explotó. Gritó a Rosa frente a todos los clientes. ¡Eres idiota! Te dije leche de almendra. No puedes hacer tu trabajo correctamente. Esto es básico. Rosa se disculpó profusamente. Hizo nueva bebida correctamente. Pero Brian no se detuvo. Publicó review de 1 estrella en Google. Escribió: personal incompetente. No pueden seguir instrucciones simples. No regresen aquí. Review fue vista por gerente de distrito. Rosa recibió advertencia formal. Fue última gota después de serie de problemas menores. 2 semanas después fue despedida. Perdió trabajo. Durante 4 meses no pudo encontrar otro empleo. Cayó atrasada en renta. Fue desalojada. Vivió con sus 2 hijos, niño de 8 y niña de 5, en casa de hermana en apartamento de 45 metros cuadrados, donde ya vivían 5 personas. Hacinamiento, tensión, niños traumatizados. Todo porque Brian había explotado por error menor y había escrito review destructiva sin pensar en consecuencias. Jesús mostró todo esto a Brian en visión que duró segundos, pero sintió como horas. Brian vio rostro de Rosa cuando fue despedida, vio lágrimas, vio niños preguntando por qué tenían que dejar su casa, vio sufrimiento que su acción impensada había causado, y Brian cayó de rodillas, no de fe, sino de shock y horror. Jesús se giró hacia Patricia Mendoza, mujer de 42 años, quien había publicado foto burlona en Facebook. Patricia, dijo con voz que resonó a través de plaza, 3 semanas atrás rechazaste empleo a mujer calificada porque usaba hijab. Decidiste que musulmana no encajaba con imagen de tu boutique. Esa mujer, Amira Hassan, tenía 10 años de experiencia en venta de ropa de lujo, referencias impecables, pero no la contrataste por prejuicio religioso. Ahora vive con ahorros que se agotan buscando empleo en ciudad donde discriminación es común pero raramente admitida. Patricia se puso pálida. ¿Cómo sabes eso? Sé todo, respondió Jesús. Sé cada acción que tomas, cada palabra que hablas, cada pensamiento en tu corazón,
y sé que te consideras buena cristiana. Asistes a misa 2 domingos al mes, das diezmo de 3.400 pesos mensuales, pero rechazaste empleo a mujer porque su fe era diferente. ¿Eso es amor cristiano? Patricia comenzó a llorar. Jesús se giró hacia ingeniero Roberto Villalobos, quien había llamado al hombre pobre loco. Roberto, hace 6 meses despediste a empleado de 52 años llamado Miguel Ángel Torres porque no se adaptaba a cambios tecnológicos. Verdad era que Miguel era más caro porque tenía 20 años de antigüedad y salario alto de 34.000 pesos mensuales. Querías reemplazarlo con ingeniero joven que ganarías 18.000. Miguel estuvo desempleado durante 5 meses. Usó todos sus ahorros. Finalmente encontró trabajo ganando 12.000 pesos mensuales, tercio de lo que ganaba. Sus 2 hijos tuvieron que dejar universidad privada. Uno ahora trabaja en Oxxo, otro pospuso educación indefinidamente. Destruiste futuro de familia para ahorrar dinero a corporación que tiene ganancias anuales de 890 millones de pesos. Roberto trató de defender. Era decisión de negocio. ¿Legal? ¿Legal?, preguntó Jesús. Sí. ¿Moral? No. ¿Compasivo? Jamás. Usas ley como escudo para crueldad, pero ley humana no es estándar final. Hay ley mayor, y bajo esa ley trataste a Miguel no como persona con familia y dignidad, sino como gasto que eliminar. Jesús continuó alrededor del círculo. A cada persona quien se había burlado o grabado o publicado en 1900 redes sociales, reveló algo, acción que habían tomado, palabra que habían dicho, persona que habían lastimado. No crímenes grandes, no asesinatos o robos, sino pecados cotidianos que gente justificaba fácilmente. Desprecio casual hacia meseros, personal de limpieza, guardias de seguridad, propinas de 20 pesos en restaurantes donde comida costó 890 pesos. Tratar personas de servicio como invisibles o molestos. Comprar ropa de 8.900 pesos mientras pasaban sin mirar a personas sin hogar pidiendo 10 pesos. Quejarse de que trabajador doméstica quien ganaba 4.500 pesos mensuales pidió aumento a 5.000. Burlarse de acento, apariencia, educación de personas con menos privilegio. Votar por políticos que prometían bajar impuestos para ricos mientras cortaban programas sociales para pobres. Donar 500 pesos a caridad una vez al año y sentirse generoso. Ignorar injusticia sistemática porque beneficiaba de status quo. Cada revelación era flecha directa a corazón. Multitud de 140 personas estaba ahora silenciosa, muchos llorando, algunos cayendo de rodillas, otros mirando con horror mientras Jesús exponía hipocresía, egoísmo, falta de amor que cada uno había racionalizado o ignorado. Una de universitarias, Sofía, quien había pedido burlonamente que Jesús hiciera que su exnovio volviera, recibió su revelación. Sofía, hace 2 semanas humillaste públicamente a compañera de clase llamada Fernanda porque usaba ropa de mercado en lugar de marcas de diseñador. Hiciste comentario en voz alta. ¿Eso es de Sara o de Tianguis? Todos rieron. Fernanda lloró en baño. Ha evitado clase desde entonces por vergüenza. Fernanda viene de familia donde padre trabaja como albañil ganando 340 pesos diarios. Madre vende tamales para ayudar. Fernanda estudia con beca completa porque es brillante pese a no tener ventajas que tú tuviste. Pero la humillaste por ropa. ¿Eso te hace superior? ¿Ropa cara comprada con dinero de padres? Sofía sollozaba. Revelaciones continuaron. Jesús era implacable, pero no cruel. Cada palabra era verdad, cada exposición era merecida, y cada persona enfrentaba reflejo de quién realmente era cuando quitaban pretensiones, excusas, racionalizaciones. Finalmente, después de revelar pecados de cada persona en multitud burlona, Jesús habló a todos. Pidieron milagro. Querían ver poder sobrenatural, conversión de agua en vino, caminar sobre agua, sanación dramática. Pero ¿saben cuál es milagro más grande? No es suspender leyes físicas, es transformar corazón humano, corazón que es egoísta, cruel, indiferente al sufrimiento, obsesionado con dinero y estatus, transformarlo en corazón que ama, sirve, sacrifica, valora personas sobre cosas. Ese es
es milagro que verdaderamente importa. Extendió sus brazos. Y ahora tienen opción. Pueden continuar vidas como antes, justificando egoísmo, ignorando necesidad, acumulando posesiones mientras otros sufren. O pueden cambiar, pueden arrepentirse, pueden comenzar a vivir como yo enseñé, amando prójimo como así, mismos, dando generosamente, tratando último como tratarían a primero, valorando alma sobre riqueza. Opción es de ustedes, pero sepan esto, yo vine no solo para mostrarles sus pecados, sino para ofrecerles redención, si confiesan, si cambian, si dedican resto de sus vidas a reparar daño que han causado y a vivir con amor genuino. Hay perdón, siempre hay perdón, para quien genuinamente se arrepiente. Plaza central de centro comercial. Andares estaba completamente silenciosa ahora, excepto por sollozos. 140 personas, muchas de rodillas, algunas con manos en rostros llorando, otras mirando a Jesús con asombro y terror y esperanza mezclados. Y entonces Brian, adolescente de 17 años, quien había comenzado todo con burla, habló con voz quebrada. ¿Qué debemos hacer? Jesús lo miró con compasión. Comienza disculpándote con Rosa. Encuentra manera de ayudarla. Ofrece pagar renta atrasada. Usa tu privilegio para bien en lugar de para humillar. Patricia, pide perdón a Amira. Ofrécele empleo, no solo porque yo te digo, sino porque es correcto. Roberto, busca a Miguel, ayúdalo. Úsalo tu influencia para encontrarle mejor empleo. Compensa lo que le quitaste. Sofía, disculpa con Fernanda, públicamente, frente a misma clase donde la humillaste, y aprende que valor de persona no está en ropa, sino en carácter. A todos los demás, Jesús dio instrucciones específicas, acciones concretas para reparar daño, pasos hacia redención. No eran sugerencias vagas, sino comandos claros. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Comenzó a brillar, literalmente. Luz dorada emanó de su cuerpo, suave al principio, luego más brillante, llenando Plaza Central con resplandor que no era de este mundo. No era luz física que lastimaba ojos, sino luz espiritual que penetraba almas. Y en esa luz cada persona sintió algo. Amor, amor puro, incondicional, abrumador. Amor que conocía cada pecado, cada falla, cada momento cruel y egoísta de sus vidas. Y amaba de todas formas. Amaba suficiente para venir, para confrontar, para ofrecer redención. Multitud cayó postrada, no por miedo sino por reconocimiento de quién realmente era este hombre. No actor, no loco, sino exactamente quien había afirmado ser Jesús. Y entonces, tan silenciosamente como había entrado, desapareció. No caminó hacia salida, no tomó escalera eléctrica, simplemente ya no estaba allí. Luz se desvaneció y 140 personas quedaron en plaza, transformadas por encuentro que nunca olvidarían. Los días y semanas siguientes fueron de transformación masiva. Brian Sánchez encontró información de contacto de Rosa a través de manager de Starbucks, quien tenía registros de empleados. La llamó, se disculpó profusamente, le explicó todo. Rosa estaba escéptica inicialmente, pero voz de Brian era sincera, rota por arrepentimiento. Brian ofreció pagar 3 meses de renta que Rosa debía, total de 18,000 pesos. Rosa lloró, aceptó, pero Brian no se detuvo allí. Habló con su padre Luis sobre empleo. Luis, quien había escuchado historia completa de su hijo sobre encuentro en Andares, estaba también transformado, aunque no había estado allí. Ofreció a Rosa posición administrativa en oficina corporativa de El Buen Sabor, ganando 18,000 pesos mensuales con prestaciones. Rosa aceptó. Por primera vez en meses, podía dormir sin terror de no poder alimentar a sus hijos. Brian también comenzó voluntariado. Cada sábado durante 4 horas servía comida en comedor comunitario. Adolescente quien nunca había trabajado día en vida ahora, servía frijoles y arroz a personas sin hogar. Limpiaba mesas, lavaba platos y aprendía humildad que privilegio nunca le había enseñado. Patricia Mendoza buscó a Amira Hassan. Encontró su número a través de agencia de empleo donde Amira había aplicado. La llamó llorando, se disculpó por prejuicio, ofreció empleo en su boutique, no solo como vendedora, sino como gerente de tienda, salario de 23,000 pesos mensuales. Amira estaba sorprendida pero cautelosa. ¿Por qué cambio repentino?
Patricia explicó sobre encuentro con Jesús. Amira, siendo musulmana devota, entendió poder de encuentro divino, aceptó empleo, comenzó a trabajar semana siguiente. Y Patricia no solo le dio empleo, sino que comenzó a aprender sobre Islam, sobre fe de Amira, sobre similitudes entre cristianismo e Islam. Descubrió que habían sido hermanas en fe todo el tiempo, adorando mismo Dios de Abraham, solo con prácticas diferentes. Su amistad creció, su tienda prosperó, porque Amira era brillante en ventas, y Patricia aprendió lección que debería haber aprendido hace décadas. Diversidad enriquece, no amenaza. Roberto Villalobos rastreó a Miguel Ángel Torres. Lo encontró trabajando como supervisor en obra de construcción, ganando 12,000 pesos mensuales, trabajando en calor brutal, regresando a casa exhausto cada noche. Roberto se presentó sin avisar en obra. Pidió hablar con Miguel. Miguel lo reconoció. Tensión inmediata en rostro. Roberto se disculpó frente a otros trabajadores, lágrimas corriendo por rostro. Miguel, te fallé. Te traté como gasto en lugar de como persona. Fue cruel e injusto. No puedo deshacer lo que hice, pero puedo intentar reparar. Tengo contactos en industria. Déjame ayudarte a encontrar posición que mereces. Miguel estaba escéptico, pero Roberto era persistente. Durante 2 semanas, Roberto hizo llamadas, envió recomendaciones, usó cada conexión que tenía. Finalmente encontró posición para Miguel, gerente de planta en empresa competidora. Salario de 45,000 pesos mensuales, más de lo que Miguel ganaba antes. Miguel aceptó, pero Roberto no se detuvo allí. De su propio dinero personal, le dio a Miguel 120,000 pesos, suficiente para que uno de sus hijos regresara a universidad por 1 año. Era compensación inadecuada por daño causado, pero era inicio. Y Roberto comenzó a repensar toda su filosofía de negocio. Dejó de ver empleados como recursos explotables y comenzó a verlos como personas con familias, sueños, dignidad. Sofía Ramírez enfrentó tal vez desafío más difícil, humillarse públicamente. Fue a clase de diseño de moda donde había humillado a Fernanda. Pidió permiso a profesor para hablar al inicio de clase. Con voz temblorosa, frente a 30 compañeros, dijo: hace 2 semanas humillé a Fernanda sobre su ropa. Hice comentario cruel y clasista. Fernanda, no estás aquí hoy, lo sé, y es mi culpa. Te hice sentir que no perteneces, pero estaba completamente equivocada. Tu ropa no define tu valor, tu talento, tu trabajo arduo, tu carácter. Eso es lo que importa. Y en todas esas cosas eres mejor que yo. Lo siento profundamente. Espero que regreses. Y si lo haces, prometo tratarte con respeto que siempre mereciste. Clase estaba en silencio. Algunos compañeros lloraban porque ellos también habían sido cómplices en burla. Sofía contactó a Fernanda por WhatsApp, enviando disculpa escrita también. Fernanda respondió 2 días después: acepto tu disculpa. Volveré a clase. Y cuando Fernanda regresó, Sofía se aseguró de defenderla, incluirla, tratarla como amiga. Gradualmente, amistad genuina se desarrolló. Sofía aprendió sobre vida de Fernanda, sobre lucha que nunca había conocido. Y Fernanda enseñó a Sofía sobre resiliencia, sobre trabajar por lo que tienes, sobre valorar cosas que dinero no puede comprar. Historias de redención se multiplicaron. Cada una de 140 personas quien había sido expuesta por Jesús tomó acción. Algunos de maneras pequeñas, dejando propinas generosas, tratando personal de servicio con respeto, voluntariando. Otros de maneras grandes, donando cantidades significativas de dinero, cambiando carreras para servir en lugar de solo enriquecer, dedicando vidas a justicia social. Pero todos cambiaron, porque habían encontrado algo en plaza de centro comercial que día, encuentro con verdad que no podían negar y con amor que no podían resistir.
Videos y fotos del incidente en Andares se volvieron virales. Dentro de 2 días, clips habían sido vistos por 23 millones de personas en México y internacionalmente. Muchos eran escépticos, afirmaban que era acto planeado, evento de marketing, efectos especiales, pero los 140 testigos contaban historia consistente, describían luz, describían manera en que Jesús había conocido detalles íntimos de sus vidas, describían transformación que habían experimentado. Algunos medios entrevistaron testigos. Brian Sánchez habló en cámara sobre lo que había presenciado y cómo había cambiado su vida. Mostró recibos de pago de renta que había hecho para Rosa. Mostró fotos de sí mismo sirviendo en comedor comunitario. No buscaba atención, sino quería testificar de verdad. Patricia Mendoza escribió artículo en blog personal detallando encuentro y su transformación. Miles lo leyeron. Algunos se burlaron. Otros fueron inspirados. Roberto Villalobos habló en conferencia de liderazgo empresarial sobre cómo encontrar a Jesús había cambiado su filosofía de negocios. Algunos ejecutivos lo consideraron débil. Otros comenzaron a repensar sus propias prácticas. Iglesias en Guadalajara reportaron aumento dramático en asistencia. Personas que habían sido cristianos nominales regresaron a fe seriamente. Personas que nunca habían creído comenzaron a cuestionar. Sacerdotes predicaban sobre incidente, algunos afirmando que era verdadero milagro, otros cautelosos, pero reconociendo que algo significativo había ocurrido. Uno dijo: sea lo que sea que ocurrió en Andares, transformó vidas. Y transformación de corazón humano siempre ha sido obra de Dios. Debates en redes sociales eran feroces. Ateos argumentaban que era histeria colectiva, engaño masivo, performance bien ejecutado. Creyentes argumentaban que era exactamente lo que testigos afirmaban, aparición de Jesús. Agnósticos estaban en medio, intrigados pero no convencidos, esperando más evidencia. Pero para 140 personas no había debate. Sabían lo que habían experimentado. Habían mirado a ojos de Jesús. Habían sentido su amor. Habían sido expuestos por su verdad. Y habían sido transformados por su gracia. Ese conocimiento era roca sobre la cual construyeron resto de sus vidas. Un año después, en junio de 2025, grupo de 60 de las 140 personas organizó reunión. Se encontraron en misma plaza central de Andares, exactamente un año después del día. No vino Jesús visiblemente esta vez, pero su presencia era sentida. Compartieron testimonios de año de transformación. Brian había terminado preparatoria con enfoque en servicio comunitario. Planeaba estudiar trabajo social en universidad, no administración de empresas como su padre había esperado. Luis estaba orgulloso de todas formas. Patricia y Amira ahora codirigían boutique que había expandido a segunda ubicación. Contrataban intencionalmente mujeres de diversos backgrounds, dándoles oportunidades que sistema a menudo negaba. Roberto había implementado políticas de personal radicales en su empresa, salarios más altos, mejores prestaciones, respeto a antigüedad, inversión en capacitación. Ganancias habían bajado 8%, pero satisfacción de empleados había subido 340%. Rotación había caído a casi cero. Y Roberto dormía mejor sabiendo que trataba personas justamente. Sofía y Fernanda eran ahora mejores amigas. Habían iniciado programa en universidad, conectando estudiantes de clase alta con estudiantes de escasos recursos para mentoría y amistad. Programa había crecido a 89 participantes. Otros compartieron historias similares, transformaciones grandes y pequeñas. Matrimonios restaurados, adicciones conquistadas, carreras cambiadas, prioridades reordenadas, vidas dedicadas a servir en lugar de solo consumir. Y al final de reunión, grupo hizo compromiso. Se reunirían anualmente en este lugar para recordar, para rendir cuentas, para alentarse mutuamente a continuar viviendo vidas transformadas y para mantener encendida llama de lo que habían experimentado, porque Jesús
les había dado regalo. No solo perdón, sino propósito. No solo gracia, sino misión. No solo salvación, sino llamado a ser agentes de transformación en mundo que desesperadamente necesitaba amor, justicia y compasión que él había modelado. Hermanos y hermanas, llegamos al final de esta historia poderosa de burla transformada en adoración, de arrogancia transformada en humildad, de encuentro con Cristo que cambió 140 vidas en tarde de viernes en centro comercial. Pero historia es sobre más que evento dramático. Es sobre cómo respondemos cuando verdad nos confronta. Es sobre cómo vivimos cuando tenemos mucho mientras otros tienen poco. Es sobre si usamos privilegio para servir o para oprimir. Jesús entró a Andares vestido en túnica y manto rojo. Caminó entre personas ricas comprando cosas que no necesitaban con dinero que a menudo no habían ganado. Y fue burlado porque su apariencia no encajaba, porque su mensaje de amor sacrificial es incómodo en templo de consumismo, porque es más fácil burlarse que confrontar verdad que él representa. Brian y otros se burlaron por entretenimiento, grabaron videos para likes y shares, trataron encuentro divino como meme. Pero Jesús no se enojó, no los castigó. En lugar, hizo algo más poderoso. Reveló verdad sobre quiénes eran. Mostró pecados que habían racionalizado. Expuso hipocresía que habían ignorado. Y ofreció camino hacia redención. Esa es naturaleza de Dios. No venganza, sino redención. No condenación, sino invitación a cambiar. Y cuando 140 personas vieron verdad sobre sí mismas, reflejada en ojos de Cristo, cuando sintieron amor a pesar de sus fallas, cayeron de rodillas no por coacción, sino por reconocimiento. Reconocimiento de que habían vivido vidas egoístas, que habían lastimado personas, que necesitaban cambio fundamental. La pregunta para cada uno de nosotros es, ¿necesitamos encuentro dramático con Jesús para cambiar? ¿O podemos mirarnos honestamente en espejo ahora y ver verdad? ¿Cómo tratamos personas que sirven? Meseros, personal de limpieza, cajeros, trabajadores de construcción. ¿Los vemos como personas con familias y sueños o como inconveniencias que tolerar? ¿Cuánto gastamos en lujos mientras hermanos y hermanas pasan hambre, no tienen hogar, no tienen acceso a educación o salud? ¿Justificamos acumulación de riqueza mientras ignoramos mandato bíblico de cuidar a pobres? ¿Tratamos personas diferentemente basado en ropa que usan, acento que tienen, educación que recibieron? ¿O vemos imagen de Dios en cada persona sin importar estatus social? Estas preguntas son incómodas porque mayoría de nosotros, si somos honestos, fallamos en áreas que Jesús confrontó en Andares. Tal vez no tan dramáticamente como Brian o Patricia, pero fallamos de todas formas, en maneras pequeñas que acumulan, en indiferencia casual hacia sufrimiento, en egoísmo que justificamos como cuidar de nosotros mismos primero, en sistema que beneficia y que perpetuamos sin cuestionar. Pero historia de Andares nos da esperanza, porque cada persona expuesta por Jesús recibió oferta de redención. No merecían perdón, pero fue ofrecido de todas formas, con condición, arrepentimiento genuino demostrado por acciones concretas, no palabras vacías, sino cambio real. Brian pagó renta de Rosa, Patricia empleó a Amira, Roberto compensó a Miguel, Sofía se humilló públicamente. Acciones que costaron dinero, orgullo, comodidad, pero acciones que trajeron restauración. Eso es arrepentimiento verdadero. No solo sentirse mal, sino hacer lo correcto incluso cuando es costoso. Si esta historia te convence, si reconoces áreas donde has fallado en amar prójimo, entonces pregunta es, ¿qué harás? ¿Continuarás justificando o cambiarás? Cambio comienza con honestidad. Admitir ante Dios y ante ti mismo que has vivido egoístamente, que has lastimado personas, que has valorado cosas sobre personas. Luego,
requiere acción. Busca a quien has lastimado. Discúlpate. Compensa si es posible. Cambia comportamiento. Trata personas diferentemente. Da generosamente. Sirve humildemente. Vive como Jesús enseñó. No será fácil. Mundo presionará para conformar a valores de consumismo, individualismo, acumulación. Pero tú fuiste creado para más. Fuiste creado para amar como Dios ama, para servir como Jesús sirvió, para sacrificar como Cristo sacrificó. Déjame saber en comentarios cómo te confrontó esta historia. ¿Qué área de tu vida necesita cambiar? ¿Qué acción tomarás esta semana para vivir más como Jesús enseñó? Porque testimonios importan. Tu historia de transformación puede inspirar a otros. Esta historia de Andares nos recuerda que Jesús todavía camina entre nosotros, tal vez no en túnica visible, pero presente en pobres, en marginados, en últimos, a quienes ignoramos o maltratamos. Mateo 25:40 dice: En verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Cada vez que servimos al necesitado, servimos a Cristo. Cada vez que ignoramos al sufriente, ignoramos a Cristo. Cada vez que humillamos al débil, humillamos a Cristo. Jesús está observando, no para condenar, sino para invitar a vida mejor, a propósito mayor, a amor más profundo. Pregunta es, ¿responderás o continuarás burlándote, grabando videos, viviendo para ti mismo? Decisión es tuya. Pero recuerda, un día, como 140 en Andares, te pararás frente a Jesús. Y Él no preguntará cuánto dinero ganaste o qué marcas usaste. Preguntará cómo amaste, cómo serviste, cómo trataste a los más pequeños. ¿Qué responderás? Que el Señor te bendiga con ojos para ver necesidad, con corazón para responder con compasión, con coraje para cambiar cuando verdad te confronta, y con vida transformada que testifica de poder de Cristo para hacer nuevas todas las cosas. Hasta próxima historia de fe, encuentro divino y redención radical. Recuerda, Jesús está más cerca de lo que piensas y está esperando transformarte. Amén. Otros de 140 también experimentaron transformaciones profundas que extendieron. Impacto de ese día en Andares. Carlos Fuentes, gerente de banco, quien había llamado al hombre loco religioso, enfrentó su propia revelación. Jesús le había mostrado cómo había negado préstamos a 12 pequeños empresarios durante año anterior, no por razones financieras legítimas, sino por prejuicio clasista. Empresarios eran de colonias populares, sin educación universitaria, sin conexiones de élite. Carlos había asumido que fracasarían. En realidad, estudios posteriores mostraron que 9 de 12 habrían tenido éxito basado en planes de negocios sólidos. Carlos ahora trabajaba revisando políticas de préstamo de banco, eliminando sesgos, creando programa específico para microempresarios de comunidades marginadas. Andrea Torres, influencer de 340,000 seguidores, quien había tomado selfie burlona, borró post y publicó disculpa pública en Instagram. Explicó sobre encuentro con Jesús, sobre cómo había usado sufrimiento de otros para contenido, sobre necesidad de tratar dignidad humana con respeto. Perdió 23,000 seguidores, quienes la acusaron de ser débil o falsa, pero ganó respeto de muchos más. Comenzó a usar plataforma para promover caridades, para educar sobre justicia social, para amplificar voces marginadas. Diego Ramírez, abogado cuyo video TikTok había obtenido 2.3 millones vistas, también transformó uso de redes sociales. Había usado plataforma para humor, muchas veces a costa de otros. Ahora usaba experiencia legal para ofrecer consultas gratuitas a personas de escasos recursos. Documentaba casos en TikTok, educando sobre derechos, construyendo conciencia sobre injusticias sistémicas. Cada historia individual se tejía en tapiz más grande de transformación comunitaria. Impacto se extendió más allá de 140 testigos directos. Familias de testigos también fueron afectadas.
Padres de Brian, Luis y Gabriela comenzaron programa en sus restaurantes. Segundas oportunidades, contrataba personas saliendo de prisión, personas sin hogar, intentando reconstruir vidas, madres solteras, necesitando horarios flexibles. 34 personas fueron empleadas en primer año, 26 todavía trabajaban año después, estables, ganando salario digno, reconstruyendo dignidad. Luis también estableció fondo de 5 millones de pesos para becas educativas para hijos de empleados de restaurante. 12 estudiantes recibieron becas primer año para universidades técnicas o universidades. Era inversión en futuro de familias que habían servido fielmente su negocio. Javier Mendoza, esposo de Patricia, también transformó. Aunque no había estado en Andares, Historia de Esposa lo impactó profundamente. Como abogado corporativo facturando 2 millones mensuales, había representado exclusivamente corporaciones ricas en disputas contra empleados, consumidores, comunidades. Comenzó a aceptar casos pro bono. 20% de su tiempo ahora dedicado a representar trabajadores en disputas laborales, consumidores contra corporaciones abusivas, comunidades contra contaminación. Perdió a algunos clientes corporativos molestos por conflicto de interés, pero encontró propósito que dinero nunca había dado. Esposa de Roberto, Carmen, quien había reído cuando Roberto llamó al hombre pobre loco, también cambió. Había sido voluntaria ocasional, donante ocasional, pero nunca comprometida. Ahora dedicaba 20 horas semanales a organización sin fines de lucro, ayudando mujeres víctimas de violencia doméstica. Usaba recursos y conexiones de su nivel socioeconómico para recaudar fondos, abogar por cambios de política, proporcionar refugio seguro. En primer año después de Andares, organización ayudó 156 mujeres a escapar situaciones abusivas. Iglesias en Guadalajara reportaron fenómenos sin precedente. Asistencia aumentó dramáticamente, particularmente entre jóvenes de clase alta, quienes típicamente evitaban fe organizada. Parroquias que habían tenido 20 personas en misa de jóvenes, ahora tenían 200. Sacerdotes predicaban sobre Andares, algunos tratándolo como evento literalmente milagroso, otros como parábola moderna, pero todos reconociendo poder transformador. Confesionarios que habían estado vacíos ahora tenían filas. Personas venían confesando pecados de clasismo, racismo, indiferencia hacia pobres. Programas de servicio comunitario de iglesias explotaron. Banco de alimentos que había tenido 15 voluntarios ahora tenía 230. Refugio para personas sin hogar que había luchado a encontrar fondos ahora tenía lista. Espera de donantes. Clínica médica gratuita que había operado 2 días por semana ahora podía operar 5 con médicos y enfermeras voluntarios. Impacto económico también notable. Estudio realizado por universidad local año después mostró que donaciones caritativas en Guadalajara habían aumentado 67% en año siguiente a incidente de Andares. Voluntariado aumentó 89%. Reportes de discriminación laboral bajaron 23%, atribuido parcialmente a empleadores siendo más conscientes después de publicidad de casos como Patricia y Amira. No todo fue positivo. Algunos burladores nunca cambiaron. Continuaron viviendo vidas egoístas, racionalizando que encuentro había sido truco, histeria masiva, engaño. Algunos cambiaron brevemente, pero regresaron a hábitos viejos cuando fervor inicial se desvaneció. Transformación genuina era difícil, requería mantenimiento constante, pero suficientes personas cambiaron que impacto fue mensurable, real, duradero. Videos de incidente continuaron circulando. Millones los vieron. Debates continuaron, pero narrativa cambió de burla a reflexión. ¿Qué haríamos si Jesús caminara entre nosotros hoy? ¿Cómo lo trataríamos? ¿Lo reconoceríamos? ¿O lo burlaríamos por vestir diferente, por desafiar valores de consumismo, por llamarnos a vivir con amor sacrificial? Preguntas incómodas pero necesarias. Un año después de incidente, 7 de junio de 2000,
2025, 60 de 140 testigos originales se reunieron en misma plaza central de Andares. Centro comercial permitió evento, incluso proporcionó espacio. No vino Jesús visiblemente, pero presencia era sentida en testimonios compartidos. Brian, ahora de 18, compartió: he sido aceptado a universidad para estudiar trabajo social, no administración de empresas como padre esperaba. Quiero dedicar vida a servir comunidades marginadas, porque entendí que propósito no viene de acumular, sino de dar. Patricia y Amira, ahora socias iguales en boutique, compartieron sobre segunda ubicación, sobre modelo de negocio inclusivo, sobre cómo diversidad había fortalecido marca. Roberto compartió sobre políticas laborales transformadas, sobre Miguel trabajando exitosamente, sobre dormir mejor sabiendo trataba personas con dignidad. Sofía y Fernanda, ahora mejores amigas, compartieron sobre programa Puentes de Moda que había conectado 89 estudiantes, rompiendo barreras de clase. Al final de reunión, grupo hizo compromiso. Se reunirían anualmente para recordar, para rendir cuentas, para mantener viva llama de transformación, porque habían aprendido que encuentro con Cristo no era evento de un momento, sino llamado de toda vida. Encuentro les había mostrado quiénes eran realmente. Ahora debían elegir cada día quiénes serían. Andares instaló placa pequeña cerca de fuente en Plaza Central, no porque administración creía necesariamente en milagro, sino porque reconocían importancia cultural de evento. Placa decía: en este lugar, 7 de junio de 2024, 140 personas reportaron encuentro que transformó vidas. Sea lo que sea que ocurrió aquí, nos recuerda tratar todos con dignidad, ver necesidad, responder con compasión. Que quienes pasen por aquí recuerden, cada persona merece respeto, cada acción tiene consecuencias, cada día ofrece oportunidad de elegir amor sobre indiferencia. Historia de Andares se convirtió en caso de estudio. Universidad de Guadalajara, Departamento de Sociología, realizó investigación sobre transformación colectiva, análisis del fenómeno Andares. Entrevistaron a 89 de 140 testigos 6 meses después, luego 1 año después, luego 2 años después, para rastrear durabilidad de cambios reportados. Hallazgos fueron fascinantes. 67% de testigos reportaron cambios significativos y sostenidos en comportamiento, aumento en donaciones caritativas, aumento en voluntariado, mejora en trato a trabajadores de servicio, reducción en consumismo, aumento en participación religiosa. 22% reportaron cambios moderados, algunas mejoras, pero regresión ocasional a patrones antiguos. 11% reportaron no cambio o cambio mínimo. Habían intentado, pero no podían sostener, o nunca habían tomado encuentro seriamente. Pero incluso 67% era notable. 94 personas de 140 mostrando transformación genuina y duradera. Investigadores concluyeron que combinación de confrontación pública, revelación personal, experiencia colectiva y seguimiento comunitario había creado condiciones únicas para cambio sostenido. No era solo sermón olvidado después. Era encuentro que había penetrado defensas psicológicas, expuesto verdad innegable y proporcionado comunidad de apoyo para mantener cambio. Psicólogos estudiaron fenómeno desde perspectiva diferente. Dr. Ramón Gutiérrez, psicólogo de Universidad Autónoma de Nuevo León, escribió artículo Transformación moral, catalizada por trauma positivo, caso Andares. Argumentó que lo que testigos experimentaron fue forma de trauma positivo, evento tan intenso que destruyó estructuras cognitivas existentes, forzando reorganización completa de valores y comportamiento, similar a experiencias cercanas a muerte que frecuentemente resultan en cambios de personalidad profundos. En Andares, testigos habían experimentado algo análogo, confrontación con verdad sobre sí mismos tan poderosa que defensas normales colapsaron, permitiendo transformación que típicamente resistimos. Artículo generó
Debate. Algunos argumentaron que reducía experiencia espiritual a mecanismo psicológico. Otros argumentaron que psicología y espiritualidad no eran mutuamente exclusivas, que Dios podía trabajar a través de procesos psicológicos. Teólogos también pesaron. Arzobispo de Guadalajara emitió declaración cautelosa pero abierta. Iglesia no puede confirmar con certeza que evento de Andares fue aparición literal de Jesucristo, pero tampoco podemos negar testimonio consistente de 140 testigos, muchos de mínimos en fe profunda. Lo que podemos decir con certeza es que algo extraordinario ocurrió. Vidas fueron transformadas para bien y personas están viviendo más consistentemente con enseñanzas de Cristo. Eso, independientemente de explicación exacta, es obra de Dios. Declaración satisfizo a algunos, frustró a otros quienes querían declaración definitiva de milagro o de fraude. Pero Arzobispo sabiamente reconoció límites de lo que Iglesia podía saber con certeza mientras afirmaba valor de transformación sin importar mecanismo. Brian Sánchez, 3 años después de Andares, en 2027 a los 20, reflexionaba sobre jornada. Estaba en 3er año de trabajo social en Universidad de Guadalajara. Continuaba voluntariando en comedor comunitario, ahora como coordinador supervisando 30 voluntarios. Relación con Rosa había evolucionado a amistad genuina, casi familiar. Niños de Rosa, ahora de 11 y 8, llamaban a Brian hermano mayor. Escribió ensayo para clase de ética, reflexionando sobre experiencia. Antes de 1900, Andares vivía en burbuja. No era mala persona conscientemente. Simplemente nunca había pensado sobre cómo mis acciones afectaban a otros. Privilegio me había aislado de consecuencias. Jesús, o quien fuera ese hombre, no me castigó. Me mostró verdad. Y verdad fue más poderosa que castigo habría sido. Porque una vez que vi sufrimiento que había causado, no pude desverlo. Cambié no por miedo a castigo, sino porque no podía vivir conmigo mismo sabiendo daño que mi indiferencia causaba. Eso es lo que encuentro me dio, conciencia, y con conciencia vino responsabilidad. No puedo salvar mundo, pero puedo tratar personas con dignidad. Puedo usar recursos para ayudar. Puedo elegir servir sobre consumir. Cada día, encuentro no fue fin, fue comienzo. Patricia y Amira, 4 años después, en 2028, habían expandido boutique a 4 ubicaciones. Modelo de negocio inclusivo había probado ser no solo ético, sino rentable. Empleaban 45 mujeres de diversos backgrounds, varias de ellas madres solteras, inmigrantes, sobrevivientes de violencia doméstica. Proporcionaban no solo empleo, sino capacitación, mentoría, guardería subsidiada para empleadas con hijos. Cada ubicación tenía espacio pequeño para oración, donde empleadas de cualquier fe podían tomar momentos para práctica espiritual. Musulmanas rezaban hacia Meca, cristianas encendían velas, todas respetadas. Tienda se había convertido en modelo de cómo negocio puede ser rentable mientras honra dignidad humana. Medios nacionales habían cubierto historia. Patricia había sido invitada a hablar en conferencias de negocios sobre rentabilidad con propósito. Algunos escuchaban escépticamente, otros inspirados. Pero Patricia no buscaba fama. Buscaba vivir consistentemente con lección que había aprendido duramente en Andares, que todas las personas, sin importar religión, origen, apariencia, merecían dignidad y oportunidad. Roberto Villalobos, 5 años después, en 2029 a los 61, había sido promovido a vicepresidente de operaciones de Corporación Automotriz. Posición le daba influencia sobre políticas laborales en 15 plantas en México. Implementó reformas que había aprobado en Guadalajara en todas las plantas: salarios justos, beneficios comprensivos, respeto a antigüedad, inversión en capacitación. Resistencia fue enorme. Junta directiva preocupada por márgenes, accionistas cuestionando compromiso con ganancias. Pero Roberto presentó datos consistentemente. Plantas con mejores condiciones laborales tenían mejor productividad,
menor rotación, mejor calidad, menos huelgas, menos accidentes. A largo plazo, eran más rentables. Para 2029, todas las plantas habían adoptado modelo. Empleados satisfechos en niveles récord. Ganancias, después de ajuste inicial, habían recuperado y superado niveles previos. Roberto sabía que no había salvado mundo, pero había mejorado vidas de 12.400 trabajadores en 15 plantas. Esos trabajadores tenían salarios mejores, alimentaban familias, enviaban hijos a escuelas, vivían con dignidad. Era legado que ninguna cantidad de dinero en cuenta bancaria podría igualar. Sofía y Fernanda, 5 años después, en 2029, ambas de 26, habían cofundado organización sin fines de lucro, Moda con Propósito. Empleaba jóvenes de comunidades marginadas, capacitándolos en diseño y producción de moda, conectándolos con industria. Habían entrenado 234 jóvenes en 5 años. 87 ahora trabajaban en industria de moda. 20 habían iniciado propios negocios. 3 habían sido aceptados a programas internacionales de diseño. Organización probaba que talento existía en comunidades pobres. Solo faltaba oportunidad. Sofía, quien había heredado fortuna familiar, donaba 60% de su ingreso a organización. Fernanda, quien había experimentado personalmente barrera de recursos, dirigía programas con empatía nacida de experiencia vivida. Juntas eran equipo poderoso. Privilegio y experiencia vivida, recursos y comprensión, unidas por amistad forjada en fuego de arrepentimiento y perdón. Pero no todas las historias tuvieron finales perfectos. Algunos de 140 lucharon. 3 regresaron completamente a comportamientos antiguos dentro de año. 16 mejoraron, pero con recaídas frecuentes. Transformación genuina era proceso, no evento único. Requería comunidad, responsabilidad, disciplina constante. Por eso, reuniones anuales eran cruciales. Proporcionaban espacio para celebrar éxitos, admitir fallas, pedir ayuda, renovar compromisos. Varios testigos enfrentaron consecuencias difíciles por sus cambios. Uno, ejecutivo llamado Mauricio, quien había comenzado a priorizar ética sobre ganancias, fue despedido por negarse a implementar despidos masivos que consideraba innecesarios y crueles. Luchó financieramente durante meses. Eventualmente encontró posición en empresa más pequeña, con valores alineados, salario menor, pero conciencia limpia. Otra, mujer llamada Isabel, quien había comenzado a donar generosamente a caridades, enfrentó tensión matrimonial porque esposo no compartía valores. Eventualmente divorciaron, doloroso pero necesario porque no podían reconciliar visiones fundamentalmente diferentes de vida y propósito. Transformación tenía costo, no era fácil, pero los que perseveraban encontraban que costo valía. 10 años después de Andares, en junio de 2034, reunión anual tuvo 48 participantes de 140 originales. Algunos habían muerto, algunos se habían mudado, algunos simplemente dejaron de asistir, pero 48 continuaban reuniéndose, ahora con hijos, algunos con nietos, trayendo nueva generación que escuchaba historias de día cuando Jesús caminó en centro comercial. Brian, ahora 27, estaba casado con mujer llamada Ana, quien trabajaba como enfermera en clínica gratuita. Tenían hija de 2 años, llamada Esperanza, en honor a valor que Día de Andares había representado. Brian trabajaba como trabajador social para Ciudad de Guadalajara, coordinando servicios para personas sin hogar. Salario era modesto, 23,000 mensuales, fracción de lo que podría ganar en sector privado con educación, pero encontraba satisfacción que dinero nunca podría comprar. Rosa, ahora 44, continuaba trabajando para El Buen Sabor como gerente regional, supervisando 4 restaurantes. Luis la había promovido múltiples veces. Ganaba 34,000 mensuales, suficiente para proporcionar vida estable a hijos ahora adolescentes. Hijo mayor había sido aceptado a universidad con beca parcial. Luis había ofrecido cubrir resto, invirtiendo en futuro de hijo de mujer cuya vida había sido casi destruida por su propio hijo 10 años antes.
Patricia y Amira, ambas ahora en sus 50s, continuaban expansión de boutique. 8 ubicaciones ahora, 89 empleadas. Modelo de negocio inclusivo había inspirado otros negocios. Guadalajara tenía ahora red de empresas comprometidas, con prácticas justas de empleo, diversidad, salarios dignos. Llamaban movimiento, comercio con conciencia. No cambiaría economía completa, pero haría diferencia tangible en 1.100 vidas de miles de trabajadores. Roberto, ahora 66, estaba considerando retiro. Había transformado políticas laborales en corporación automotriz, impactado vidas de decenas de miles de trabajadores durante décadas. Planeaba dedicar retiro a consultoría pro bono para pequeñas empresas, ayudándolas a implementar prácticas laborales éticas mientras mantenían rentabilidad. Sofía y Fernanda, ahora 31, continuaban moda con propósito. En 10 años habían capacitado 567 jóvenes de comunidades marginadas. Organización había ganado reconocimiento internacional. Habían sido invitadas a establecer programas similares en Ciudad de México, Monterrey, Puebla. Impacto se multiplicaba. En reunión de 2034, Grupo reflexionó sobre década de transformación. Brian habló. Hace 10 años era adolescente arrogante que trataba personas como objetos. Hoy soy esposo, padre, trabajador social tratando de hacer diferencia pequeña en mundo grande. Cambio no fue mágico, fue trabajo. Cada día elegir hacer correcto, cuando fácil habría sido hacer conveniente. Encuentro me mostró quién era. Década me enseñó quién podría ser con esfuerzo constante. Patricia agregó, 10 años atrás rechacé empleo a Amira por prejuicio. Hoy ella es mi socia, mi amiga, mi hermana en fe, aunque rezamos diferentemente. Aprendí que diversidad no amenaza sino enriquece, que personas diferentes de mí tienen tanto que enseñar. Roberto concluyó, hace 10 años despedía personas como números en hoja de cálculo. Hoy veo cada empleado como persona con familias, sueños, dignidad, rentabilidad importa pero nunca a costa de humanidad. Es posible hacer bien mientras haces bien. Requiere valentía, pero es posible. Grupo terminó reunión como siempre, orando juntos. Católicos, protestantes, musulmanes, agnósticos que habían encontrado espiritualidad después de Andares, todos unidos en gratitud por encuentro que había cambiado trayectoria de vidas. No todos creían exactamente las mismas cosas sobre quién había sido ese hombre en túnica. Algunos creían absolutamente que era Jesús físicamente presente. Otros pensaban era manifestación espiritual. Algunos veían como parábola viviente, evento simbólico con poder transformador real. Pero todos coincidían en esto. Algo extraordinario había ocurrido. Vidas habían cambiado, para bien, duraderamente, y ese cambio había ripleado hacia afuera tocando miles, decenas de miles de vidas adicionales. Eso, independientemente de explicación teológica precisa, era milagro real, verdadero milagro. No había sido suspender leyes físicas, había sido transformar corazones humanos. Y ese milagro continuaba 10 años después en vidas de 48 personas reunidas, en organizaciones que habían fundado, en políticas que habían cambiado, en personas que habían ayudado, en próxima generación que estaban criando con valores diferentes. Milagro de Andares no fue evento de un día, fue inicio de movimiento que continuaba creciendo, transformando, sanando, 10 años después y esperanzadamente por generaciones venideras. La historia de Andares también generó impacto en literatura, arte y cultura popular que extendió su influencia mucho más allá de Guadalajara. 3 novelas fueron escritas ficcionalizando evento. Una, El hombre del manto rojo, por autor jalisciense Mario Vargas Rentería, llegó a lista de bestsellers. 2 películas independientes mexicanas exploraron tema, una documental entrevistando testigos reales, otra dramatización con actores profesionales. Canciones fueron compuestas, pinturas creadas, obras de teatro presentadas.
arte capturaba imaginación colectiva sobre posibilidad de encuentro divino en medio de modernidad secular y consumista. Algunos críticos argumentaban que comercialización de evento traicionaba mensaje original sobre peligros de consumismo. Tenían punto válido, pero testigos reales generalmente no participaban en comercialización. Habían compartido historias libremente, pero no buscaban beneficio. Artistas y autores quienes creaban obras basadas en evento hacían por razones variadas, algunas nobles, algunas comerciales. Movimiento Andares, como llegó a ser conocido, influenció iglesias más allá de Guadalajara. Sacerdotes predicaban sermones sobre encuentro. Tema común: Jesús todavía camina entre nosotros en personas marginadas a quienes ignoramos o maltratamos. Mateo 25:40 era citado frecuentemente. Llamado era a ver Cristo en rostro de pobre, hambriento, sin hogar, marginalizado, y responder con amor activo, no solo sentimiento. Algunas iglesias implementaron programas concretos inspirados por Andares. Domingos de servicio, donde congregación entera servía en comunidad en lugar de tener servicio tradicional. Grupos pequeños dedicados a mentoría de jóvenes de escasos recursos. Fondos para ayudar familias con emergencias médicas o de vivienda. Fe moviéndose de abstracto a concreto. Críticos religiosos conservadores advirtieron sobre peligro de confundir trabajo social con salvación. Argumentaban que Andares enfatizaba demasiado acción social y no suficientemente evangelización. Debate teológico fue intenso, pero muchos argumentaban que falsa dicotomía. Jesús había predicado sobre el reino de Dios, pero también alimentado hambrientos, sanado enfermos, defendido marginados. Verdadera fe requería ambos, compartir mensaje y vivir mensaje. Andares catalizó ese balance. Impacto educativo también fue significativo. 5 escuelas privadas de élite en Guadalajara, incluyendo Instituto Británico donde Bryan había asistido, implementaron programas de servicio comunitario obligatorio inspirados por Andares. Estudiantes de secundaria y preparatoria requeridos completar 40 horas anuales de servicio en comunidades marginadas. Inicial resistencia de estudiantes acostumbrados a privilegio, pero muchos reportaron experiencias transformadoras similares a menor escala a lo que Bryan había experimentado. Ver pobreza directamente, interactuar con personas luchando, entender sistemas que perpetuaban desigualdad, cambiaba perspectivas. No todos transformados, pero suficientes que valía esfuerzo. Universidad de Guadalajara creó cátedra, ética, justicia social y transformación personal. Usaba Andares como caso de estudio inicial, pero expandía a explorar cuestiones más amplias de responsabilidad social, uso ético de privilegio, construcción de sociedad más equitativa. Curso fue electiva popular, frecuentemente con lista de espera. Estudiantes de negocios, medicina, derecho, ingeniería, todos disciplinas donde éxito financiero era típicamente prioridad primaria, tomaban curso y reexaminaban suposiciones sobre propósito de carrera. Algunos cambiaban trayectorias completamente. Otros mantenían planes, pero con compromiso de usar éxito para bien mayor. Sector empresarial también respondió. Cámara de Comercio de Jalisco organizó serie de conferencias sobre capitalismo consciente, lecciones de Andares. Exploraba cómo negocios podían ser rentables mientras trataban empleados con dignidad, pagaban salarios justos, minimizaban daño ambiental, contribuían positivamente a comunidad. Roberto Villalobos y Patricia Mendoza eran frecuentemente oradores, compartiendo casos de estudio de sus propias empresas, demostrando que era posible. Algunos empresarios adoptaron principios, otros escuchaban escépticamente, considerándolo idealismo ingenuo que colapsaría bajo presión competitiva, pero suficientes adoptaron que creó masa crítica de empresas, demostrando viabilidad de modelo.
red de empresas Andares fue formalizada en 2030, 6 años después de evento. Miembros comprometían a estándares laborales mínimos, auditorías de transparencia, contribución comunitaria. Consumidores podían elegir apoyar negocios con prácticas éticas certificadas. Para 2034 había 340 empresas miembro empleando colectivamente 23.000 personas. Gobierno también respondió eventualmente, aunque lentamente, como gobiernos típicamente hacen. Congreso de Jalisco aprobó ley en 2032 requiriendo salario mínimo estatal más alto que federal, protecciones laborales más fuertes, programas de capacitación subsidiados, apodada informalmente Ley Andares, aunque oficialmente era Ley de Trabajo Digno. No todos legisladores apoyaban. Debates fueron acalorados. Empresarios advertían sobre pérdida de competitividad, pero defensores, incluyendo Roberto, quien testificó extensivamente, argumentaban que dignidad laboral no era lujo opcional, sino derecho humano fundamental. Ley pasó por margen estrecho. Implementación fue lenta y imperfecta, pero fue paso. Impacto de un día en centro comercial había ripleado hacia políticas gubernamentales, afectando cientos de miles de trabajadores. No revolución completa, pero evolución significativa. Internacionalmente, Historia de Andares atrajo atención particularmente en América Latina, donde desigualdad era aguda y tensión entre fe religiosa y valores materialistas era constante. Periodistas de Colombia, Argentina, Brasil, Perú visitaron Guadalajara, entrevistaron testigos, reportaron historias. Algunos buscaban replicar modelo, otros simplemente fascinados por fenómeno. Historia fue contada en prensa internacional, en New York Times, BBC, Al Jazeera, cada uno con ángulo ligeramente diferente, pero todos reconociendo que algo significativo había ocurrido. Escépticos internacionales argumentaban era histeria colectiva, amplificada por medios sociales. Creyentes argumentaban era evidencia de trabajo continuo de Dios en mundo moderno. Agnósticos reconocían que, independientemente de explicación exacta, transformaciones reales habían ocurrido y valía estudiar. Impacto más profundo tal vez fue en próxima generación. Niños de testigos originales crecieron escuchando historias. Para ellos, Andares no era teoría abstracta sino historia familiar. Brian contaba a hija Esperanza sobre Día, cuando había sido cruel con Rosa, cuando Jesús lo había confrontado, cuando había cambiado. Esperanza crecía entendiendo que acciones tenían consecuencias, que privilegio traía responsabilidad, que propósito venía de servir, no consumir. Ella y decenas de otros niños de testigos formaban cohorte única, criados con valores explícitamente transformados por evento específico, comunidad de familias compartiendo compromisos similares, expectativa que ellos continuarían, trabajo que padres habían comenzado. Era legado generacional. Milagro de Andares no fue solo que 140 personas cambiaron, fue que ese cambio se multiplicó, profundizó, institucionalizó, se transmitió. Fue que momento único en plaza de centro comercial generó movimiento que 10 años después impactaba decenas de miles de vidas a través de organizaciones, políticas, educación, negocios, familias. Verdadero milagro no fue sobrenatural suspendiendo física, fue transformación sostenida de corazones humanos que luego transformaron estructuras sociales, cultura, próxima generación. Eso era poder de encuentro con Cristo, sea interpretado literalmente o simbólicamente. Poder de confrontar verdad sobre nosotros mismos, poder de elegir cambiar, poder de vivir transformados y poder de esa transformación ripleando hacia afuera, tocando mundo mucho más grande que 140 personas en plaza. Ese poder continuaba 10 años después y continuaría mientras historias fueran contadas, lecciones fueran recordadas, valores fueran vividos, próxima generación fuera enseñada.